es importante siempre conectar la producción literaria con el contexto en el que ésta se produce, entonces, o en la que ésta se da. Entonces, por un lado, creo que el personaje marginado dentro de la literatura, dentro de la comedia, por centrarlo un poco más, es decir, en todas aquellas obras que podemos considerar comedias, independientemente de que sean obras narrativas u obras dramáticas, el personaje del marginado es una tradición enorme, es decir, desde solamente así a bote pronto se me ocurre el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, o es decir, la picaresca, toda la picaresca, la obra cervantina, y podríamos avanzar, pero esto viene desde, como digo, desde Grecia, Roma, es decir, que es una tradición que se puede rastrear. Por lo tanto, el personaje marginado siempre ha estado ahí. La cuestión es qué características toma ese personaje marginado en cada uno de los momentos. Como dices en el capítulo en el que yo trato sobre la retórica del marginado, y en el que hablo de todos estos cómicos, cómicas, por diferentes cuestiones, lo interesante, por un lado, es que, centrándonos en el monólogo cómico en España, hasta hace muy pocos años, el perfil del cómico, de la cómica, era muy concreto. Es decir, no encontrábamos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, Alexis, a ver si recuerdo el apellido, un cómico, aparecía mucho en el Club de la Comedia, un cómico cubano. Claro. Alexis, sé que el nombre es Alexis, ahora no recuerdo porque soy malísimo con los nombres, entonces no ¿Valdés recuerdo. era? ¿Puede ser? Creo que era Alexis Valdés, Sí. puede ser. Sí, Alexis Bueno, Valdés, además, sale... era una excepción, Sí. porque al final era pues, un cómico que jugaba con ese estereotipo, ¿no? del emigrante o del inmigrante desde nuestra perspectiva, es decir, dependiendo de dónde lo pongamos, de las pateras, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la entrada, digamos, en el circuito de personas de diferentes orígenes, pues como por ejemplo Asari Vivan o Junet Chai, por ejemplo, pero no solo relacionados con el origen o la raza, sino también con otro tipo de cuestiones como la identidad sexual, ¿no? En el caso de Elsa Ruiz, o siguiendo con esa dinámica, por ejemplo, de personas que proceden del otro lado del Atlántico, ¿no? Pues se me ocurre todo lo que se ha hecho desde Monologamia, si no me equivoco, que ¿Pa' qué lleva nos Fernando Moraño. conquistan? También, ¿no? Dianela, que es la pareja de Fernando Eso es Moraño, Dianela, etcétera. Fernando Moraño, etcétera. Bueno, pues creo que ahí constituye, digamos, un nuevo perfil también de cómicos que, por su origen, por su experiencia personal también, pues son capaces de producir textos distintos, textos en los que juegan un papel diferente, que no diferenciador de otros cómicos, porque al final una de las cosas que yo creo que desde el punto de vista de la comedia funciona más, como en muchos otros ámbitos, es distinguirse por algo, es decir, tener una característica que te diferencie del resto, algo por lo que antes mencionabas Vaquero. Vaquero y el Erizo son inseparables, porque Vaquero ha hecho del Erizo un personaje más dentro de sus monólogos con el que cualquier persona, cuando escucha hablar del Erizo, mi primo el Erizo, sabe directamente de quién puede ser ese texto, ¿no? Entonces, tanto Asari Vivan, al hablar bueno, pues de las condiciones, de las ofertas que recibe como actriz también, que plantea en sus textos. Ojo, que cuando yo hablo de lo que se plantea en los textos, no entro a valorar si se trata de algo real o si se trata de una ficción, que de esto también claro, se podría hablar, ¿no? Pero sí que su forma de exponerlo y también sus características personales hacen que eso resulte verosímil y que, por lo tanto, sea algo con lo que el público se pueda identificar o que al menos pueda comprender y pueda, bueno, pueda poner en contexto, ¿no? Entonces, como digo, esa retórica del marginado, que no es algo novedoso, sino que tiene una tradición enorme, en el caso de la comedia de stand-up y en el caso de la comedia de stand-up en España, pues creo que es fácil identificar algunos de estos referentes dentro de esa marginalidad, si bien creo que al final cualquier cómico de stand-up está representando un rol de personaje marginal. Es decir, siempre hay unas características de marginalidad
intrínsecas a lo que es el cómico. Pues la vida nocturna, el consumo de alcohol, la dificultad para establecer determinadas relaciones sociales, ¿no? En fin, todo eso creo que forma parte del personaje cómico, del cómico. Y después hay determinados cómicos, cómicas, que pueden jugar un papel distinto por sus características individuales.